Alquimia Radio. www.alquimiaradio.net. Evolución, transformación, ascensión. Alquimia Radio, renovando tu vida. www.alquimiaradio.net. Alquimia Radio, radio por internet. Buenos días amigos, muy buenos días amigos, bienvenidos a otro programa más de Abrir los Ojos al Amor. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema que a mí en lo personal me impactó muchísimo, es el tema del autismo. Y quisiera empezar con una frase: el autismo es parte de este mundo, no un mundo aparte. Otra vez. El autismo es parte de este mundo, no un mundo aparte. Les invito, mamás, ojo, a que se sintonicen este programa, porque a lo largo de esta hora vamos a entender lo que es el autismo y lo vamos a explicar desde lo más profundo, no solamente acumular datos. Así que espero que les guste. Y vamos antes a encomendarnos a Dios para que Él sea el que a través de mí Él hable y pues salga bien todo. Hoy gracias te doy, Señor, y alabo tu gran poder, pues con el alma en el cuerpo me has dejado amanecer. Amén. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el autismo. El autismo es el autismo. El trastorno del espectro autista, TEA, es un trastorno neurológico en el desarrollo que ya se manifiesta durante los 3 primeros años de vida y que perdura a lo largo de todo el ciclo vital. Causas. Sí, dice el espectro autista, dice que el trastorno del espectro autista se refiere a que es un trastorno neurológico, o sea, realmente no se sabe si el autismo que lo genera. Generalmente dicen que es por el medio ambiente a lo que se relaciona, y generalmente son mutaciones al nacer, los cromosomas y así. Causas. Con frecuencia las causas del autismo son desconocidas, aunque en muchos casos se sospecha que se debe a cambios o manifestaciones en los genes. No todos los genes involucrados en el desarrollo de esta enfermedad han sido identificados como investigaciones científicas han relacionado la aparición del autismo en el niño con las siguientes causas. Sí, como les digo, no se sabe a ciencia cierta si es por genética. Es una discapacidad un tanto, podríamos decir, invisible. ¿Por qué? Porque no se nota a simple vista, pero es de origen neurológico. Agentes genéticos como la causa del autismo que se ha demostrado en el trastorno autista. Existe una importante base genética en los estudios clínicos desarrollados con mellizos. Se han observado que cuando se detecta el trastorno de uno de los gemelos, de uno de los hermanos, existe un alto porcentaje, en torno a un 90% de probabilidades de que el otro hermano también lo desarrolle.
Sí, entonces quiere decir que, bueno, en este muestreo científico dice que los dos gemelos, que si uno tiene autismo, el otro tiende también a desarrollar esa enfermedad del autismo. Como les digo, es algo desconocido, pero vamos a ir viendo a lo largo de la lectura. Agentes neurológicos como causa del autismo, que se han constatado alteraciones neurológicas principales en las que las áreas que coordinan el aprendizaje y la conducta, en que aquellos pacientes diagnosticados de trastornos del espectro autista. Agentes bioquímicos como la causa del autismo. Se han podido determinar alteraciones en los niveles de ciertos neurotransmisores, principalmente la serotonina y triptófano. Agentes infecciosos y ambientales como causa del autismo. Determinadas infecciones y exposición a ciertas sustancias durante el embarazo pueden provocar malformaciones y alteraciones en el desarrollo natural del feto, que en el momento del nacimiento pueden manifestarse con diversas alteraciones, como por ejemplo trastornos del espectro autista. Pues sí, amigos, esto lo que les estoy leyendo es tan solo una parte de lo que en sí es el autismo, como les digo. Es una cuestión neurológica, pero pues en cierta manera no se sabe qué sea, pero pues ahí lo vamos a ir descubriendo. Otras posibles causas del autismo se han estipulado otras razones, como las complicaciones bioobstétricas durante el parto, abuso de drogas como la cocaína por parte de la mujer embarazada, en el uso de medicamentos antiepilépticos, como la base científica no está absolutamente demostrada. Pues sí, no se sabe, como les digo, puede ser el consumo de drogas, aquí dice, y pues puede ser muchas causas las que lo detonan. Tipos. Los trastornos generalizados de desarrollo de TGD, entre los que se encuentra el autismo, se caracterizan porque los afectados tienen dificultades para desenvolverse en diversas áreas: la comunicación verbal y no verbal, la interpretación social, la interacción social y la realización de actividades que se ve limitada el número que presenta un patrón repetitivo y monótono. Sí, generalmente los niños con autismo tienden a repetir las cosas, tienden a ser aislados, a formar las cosas con cuidado, tienden a formar los juguetes de un mismo color, casi no juegan, no les gusta que los carguen desde un inicio. Y ojo, mamás, cuando vean esto, cuando vean que su hijo no le gusta que lo carguen o llora por tiempo prolongado, en lugar de ignorar esta cuestión, vean qué es, de qué se trata.
No existen pruebas médicas específicas que determinen de qué trastorno se trata. Por lo tanto, el diagnóstico de los distintos tipos de autismo se basa en la observación de las manifestaciones clínicas y entrevistas con el paciente y su familia. Sí, generalmente cuando, como les digo, es una discapacidad invisible, pues no se nota a simple vista, entonces se tiene que entrevistar a la mamá para que ella diga las causas, lo que ve en su hijo a diario. Se manifiesta en el trastorno de las conductas, pues, y lo que va viviendo la mamá a diario es lo que se va informando y se determina un tipo de autismo, leve, moderado y severo. ¿Las corrió? Autismo infantil o síndrome de Kanner es una afectación en el mayor o menor grado de las tres esferas principales del autismo. ¡Cállate! Interacción social, lenguaje verbal y corporal, restricción de comportamientos con acciones muy repetitivas y inmotivadas. Síndrome de Asperger, forma bastante leve de autismo, en la cual los pacientes no son capaces de interpretar los estados emocionales ajenos, carecen de empatía. Estas personas son incapaces de relacionar la información facilitada por el entorno. El lenguaje corporal de las personas cerca de los estados cognitivos y emocionales. De estas mantienen un desarrollo normal, tanto del lenguaje como de la situación intelectual. Sí, se refiere a que el síndrome de Kanner es el autismo infantil, es el autismo en los primeros años. El autismo va incrementándose, según lo que dice aquí, a lo largo de conforme va creciendo el niño. Cuando es autismo infantil se le llama síndrome de Kanner. Y el síndrome de Asperger, el síndrome de Kanner es una forma avanzada del autismo. Y el síndrome de Asperger, como dice, es una forma bastante leve del autismo. Estas personas crecen, se desarrollan y todo, pero en la interacción social es un mayor problema. No reaccionan igual que los otros niños. Síndrome de Rett, trastorno cognitivo raro que afecta aproximadamente uno de cada mil personas, principalmente el sexo femenino, que se manifiesta durante el segundo año de vida o en un plazo superior a 4 años de vida. Trastorno de desintegración infantil. Parece un proceso súbito y crónico de regresión profunda y desintegración conductual. Tras los 3 y 4 años de desarrollo cognitivo y social correctos. Trastorno generalizado del desarrollo no especializado, PDD, se diagnostica a niños que presentan dificultades en la comunicación social, socialización y comportamiento, porque no cumplen
los criterios específicos con el diagnóstico de ninguno de estos de los otros trastornos generalizados en el del desarrollo. Sí, amigos, pues como podrán ver, es una cuestión aquí muy compleja. Les digo que va a ser un tema muy interesante, bastante interesante y muy emotivo, pero a la vez la información es muy compleja de descifrar. Vamos a irlo desmenuzando poco a poco para que ustedes puedan entender. Dice, síntomas. Su interacción social es deficiente. Suele ser detectada inicialmente por las personas más cercanas al bebé, cuando observan que éste se muestra indiferente en su entorno o presenta periodos prolongados del enfoque de la atención en un objeto o persona en un objeto o persona en concreto, aislándose del resto. Un objeto carecen de empatía. Los pacientes presentan dificultades para interpretar la situación emocional de las personas de su entorno, así como de sus pensamientos, al ser incapaces de entender las pautas sociales como pueden ser el tono de voz o las expresiones faciales. Sí, les decía que estos niños los niños con autismo tienden a que no les gusta que los carguen en el inicio, juegan solos, se aíslan, se desarrollan corporalmente igual que los demás, pero hay un retroceso, porque ellos no pueden, ahí dice que no pueden ser capaces de interpretar las emociones de las otras personas que viven con ellos, de su entorno. Tienen dificultades para comunicarse, la comunicación verbal y no verbal. Algunos individuos no llegan a desarrollar ningún tipo de lenguaje, no hablan ni son capaces de comunicarse con expresiones y gestos. Otros sí hablan, pero la forma y el contenido de su discurso no es adecuado y tienden a repetir palabras o frases o a ignorar a su interlocutor. Quiere decir que el lenguaje también se les dificulta, o sea, sí habla, muchos no hablan, que es el autismo más severo, y muchos sí hablan, pero su lenguaje se reduce a unas frases y no tienden no hacen caso a su interlocutor. El interlocutor es la persona que está interactuando con él, ya sea la mamá, el papá, el hermano, el entorno familiar, en la escuela también, y tienden a tener dificultades por ese motivo. Realizan movimientos estereotipados y repetidos, tales como mecerse, dar vueltas en forma compulsiva, etc. También pueden ser síntomas del autismo, la incapacidad de autorreconocimiento. En ocasiones se autodenominan en la tercera persona por su nombre propio, en lugar de decirlo en primera persona como yo o mí. Capacidad de juego social alterada.
son niños que no saben o no son capaces de desarrollar juegos que supongan interacción con los otros niños. Además, su capacidad imaginativa es muy limitada, por lo que no pueden participar en juegos de simulación. Sí, en la escuela, por ejemplo, no pueden interactuar con los otros niños, no participan en los mismos juegos y tienden a ser violentados por ese aspecto. Otros síntomas asociados que pueden presentar los pacientes son la ansiedad, trastorno del sueño, alteraciones gastrointestinales, crisis violentas, retraso mental. Los síntomas de autismo pueden variar significativamente, no solo de una persona a otra, sino del mismo paciente en el transcurso del tiempo. Sí, eso quiere decir que, como pueden ver, es una información bastante compleja. Diagnóstico. Los trastornos del espectro autista pueden variar ampliamente en los síntomas manifestados, en la gravedad de estos, pudiendo pasar completamente desapercibidos en el caso de que los síntomas sean muy leves o se encuentren enmascarados por otras patologías más graves o con sintomatología enmascarada, más marcada. Sí puede el trastorno del autismo, el trastorno del espectro autista, puede confundirse con falta de atención, con falta de atención, con hiperactividad se puede confundir, y todo eso, con otros trastornos. Aunque el diagnóstico del autismo siempre debe ser realizado por un equipo multidisciplinar, neurólogo, psicólogo, psiquiatra, terapeuta de lenguaje y en ocasiones por otros profesionales especialistas en este tipo de trastornos. Existen ciertos síntomas que pueden hacer sospechar la presencia de trastorno. Estos síntomas son: síntomas del autismo en el primer año lactante. El bebé muestra escaso interés por su entorno. Es capaz de permanecer un tiempo prolongado en la cuna sin requerir atención. Ausencia de respuesta al abrazo de la madre. Al cabo de 4 meses de vida, no muestra sonrisa social. Puede existir muestra de alegría no justificadas. En casi ninguno de estos casos de tipo social, no muestra interés ni respuesta ante su rostro materno. No es capaz de diferenciar a los familiares. Ausencia de interés social y de indiferente al juego y caratoñas.
El llanto no justificado de tiempo prolongado, ausencia de respuesta en la verbalización de su nombre, segundo, tercer año, ausencia de respuesta emocionales hacia los familiares más cercanos, padres, abuelos, hermanos, etc. Ausencia total o falta muy intensa de comunicación verbal. Ausencia total o falta de muy marcada de contacto visual. Desarrollo de movimientos repetitivos, estereotipados. Automecerse, golpearse la cabeza, aletear las manos, carencia de respuesta dolorosa, temor a los ruidos, ante los ruidos, llanto no controlable, sin agente casual aparente, ausencia de juego con objetos, retraso en la adquisición de hábitos de higiene personal, control de esfínteres ausente o deficiente. Sí, estos niños pueden presentar este tipo de síntomas y pues son niños que aparentemente a los papás pues sí generan ellos en los papás una cierta desesperación, un cierto enojo porque no se desarrollan al igual cognitivamente como los otros niños, más sin embargo se puede hacer algo. Síntomas del autismo en la niñez. Mismos rasgos distintivos que en etapas anteriores, pero tienden a acentuarse en lugar de atenuarse, como el resto de los niños. No son capaces de vestirse solos correctamente sin supervisión externa. No se relacionan con otros niños y no tienden al juego social ni imaginativo preferido a la sociedad. Tendencia compulsiva al orden de objetos, analización de las cosas. Por lo general, el niño suele manifestar patrones de interés anormales en intensidad, en enfoque y son muy restringidos, muestra interés anormal y exclusivo y excesivo por un abanico escaso de cosas. Comunicación, vivencias y autoexperiencias bajo o existente. La comunicación verbal escasa es defectuosa, en muchos casos es de tipo repetitivo e inusual. Aparición de arrebatos contra sí mismo y contra su entorno. Aparición sin aparente agente casual y de intensidad elevada. Síntomas de autismo en el adolescente o adultez, en la adolescencia y la adultez. En esta etapa los síntomas son muy similares a los del retraso mental, ya que dependen de factores como el lenguaje, presentan dificultades para expresar necesidades, lo que no pueden ocasionar frustración y otras alteraciones emocionales. Hábitos de autoayuda en sujeto tiende
hacia la independencia de labores en las que suele precisar ayuda externa, pero para su correcta ejecución, tales como la higiene personal, alimentación, vestimenta. Solo a través del entrenamiento precoz el sujeto podrá lograr esta independencia de ejecución. A continuación vamos a escuchar al señor Andrea Bocelli con la canción Por ti volaré. Vamos a un corte y regresamos. Alquimia Radio, www.alquimiaradio.net. Evolución, transformación, ascensión, alquimia radio, renovando tu vida. www.alquimiaradio.net. Alquimia Radio, radio por internet. Solo sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú, en tu mundo, separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré. Espera que llegaré. Trayecto eres tú para vivirlo los dos por ti. Volaré por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin. Contigo viviré. Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí. Una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré. Espera que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú. Contigo yo viviré por ti. Cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin. Contigo yo viviré por ti. Contigo
evolución, transformación, ascensión, alquimia radio, renovando tu vida. www.alquimiaradio.net. Alquimia Radio. www.alquimiaradio.net. Alquimia Radio, radio por internet. Aquí estamos de regreso en su programa Abrir los Ojos al Amor y estamos tocando un tema interesantísimo, pero les digo, muy emotivo pero muy complejo, el autismo. Continuando con esto, tratamiento. Ninguno de estos trastornos del espectro autista tiene cura. Todas las terapias están enfocadas en la aplicación en la paliación de síntomas y a la mejora de la calidad de vida del paciente. La terapia suele ser individualizada y ajustada a las necesidades que precisa cubrir el sujeto, consiguiendo mejor pronóstico cuanto más precoz sea su inicio. El tratamiento del autismo en este sentido suele incluir intervenciones conductuales educativas. Se realizan tanto en el sujeto diagnosticado con autismo con su ambiente o familiar cercano. Sí, efectivamente, como podemos ver aquí, el autismo dice que no tiene cura. El tratamiento, la terapia suele ser individualizada, suele ser personalizada. Es un trastorno, como les digo, muy complejo, pero se puede salir adelante. Ahorita más adelante les diré algunas cositas. Intervenciones emocionales y psíquicas. Tienen como objeto la adquisición y desarrollo de habilidades emocionales, la expresión y reconocimiento de sentimientos, de desarrollo de la empatía. Medicamentos. No existen medicamentos específicos para el tratamiento del trastorno autista, por lo que se emplea siempre terapia paliativa de la sintomatología desarrollada por el sujeto. Sí, generalmente no existe ningún medicamento para este tipo de síndrome, ya que de síndrome de autismo, porque es una discapacidad un tanto compleja, un tanto pues difícil de desmenuzar las causas. Prevención. En la mayoría de los pacientes la sintomatología presenta una buena evolución del diagnóstico y el tratamiento precoces por lo general cuanto antes se inicia la terapia, mejor es el pronóstico del paciente. No obstante, algunas variaciones presentan una evolución bastante negativa. Tratarse de alteraciones en los cuales el sujeto presentó una evolución correcta de las habilidades hasta determinada edad en la que se produjo un retroceso progresivo y no controlable. Sí, generalmente esto, en lugar de avanzar, en muchos casos avanza y en muchos casos retrocede, pero generalmente es más el retroceso, el avance es lento. Prevención. No. Existen un porcentaje de pacientes que son capaces de desarrollar una vida personal y laboral independiente o con un grado de apoyo bajo.
aunque lo habitual es que los pacientes presentan apoyos y servicios externos a lo largo de toda su vida. Efectivamente, como podemos ver, el autismo genera muchas causas. Pero amigos, más allá del diagnóstico, lo que les acabo de leer es parte los síntomas del autismo, es el diagnóstico, lo que conlleva. Era importante que ustedes lo supieran como mamás para que ante esa situación no digan, ay, es que el niño está chiqueado, no habla, no me pone atención, ahí lo dejo, lo aparto como si fuera un objeto. El niño, tu hijo no es un objeto, tu hijo es una persona que necesita atención, es un hijo de Dios que necesita atención. Y como pueden ver, esto es solo el diagnóstico, es bastante largo y complejo, como podrán ver. Pero lo más importante de esto es aquello que les quiero decir. Lo más importante es el apoyo emocional, los sentimientos que genera el tener un hijo con autismo a la mamá. Genera sentimientos de culpa muchas veces, porque es algo muy difícil de tratar para la mamá. Y más allá del diagnóstico está una gran enseñanza, como les dije al inicio. El autismo es parte de este mundo, no mundo aparte. El autismo es parte del mundo, no un mundo aparte. Esta frase se nos tiene que quedar tatuada en el corazón y en la mente. Porque no por ser autistas, no por nacer con autismo, los niños, las criaturas, significa que van a estar encerrados toda su vida y no van a hacer nada, no van a desarrollarse. No. Ha habido grandes personajes en la historia con autismo que han trascendido. Mozart. La vida de Mozart fue difícil al inicio, porque como les digo, como el diagnóstico es muy complejo, entonces su mamá no sabía que tenía Mozart en el inicio. Tenía autismo. A lo largo de su vida se fue dando cuenta, la mamá fue averiguando las causas de por qué su niño no interactuaba, por qué su niño tendía más a la música, y hoy en día es uno de los mejores músicos, de compositores de música clásica, Mozart. Y podemos mencionar otro caso de Albert Einstein, que fue el científico más famoso, científico alemán de los años 90. Él tuvo síndrome de Asperger y aparte de dislalia, quiere decir un trastorno al hablar. Él a lo largo de su vida cuenta, la vida de Albert Einstein es maravillosa, porque a lo largo de su niñez, él no podía exponer un trabajo en clase. Imagínense lo que fue para él, lo que fue para Albert Einstein enfrentarse a estar enfrente en su salón de un grupo. Y cada vez que exponía un tema se burlaban de él y le decían que era incapaz de hacer las cosas. Y dejó de ir a la escuela por las constantes burlas de sus compañeros, Albert Einstein. Y pues él, ¿saben qué decidió? Decidió tomar clases en su casa, leer libros de química, de física, de matemáticas, y hoy en día es uno de los mejores científicos de la historia. De tal manera, otro caso podemos mencionar a Bill Gates. Bill Gates es el creador de Windows, de la empresa Windows, de la computadora. Sus papás no tenían dinero. Sus papás no tenían dinero cuando se enteraron de que él tenía autismo. Él nació con autismo. Pero sus papás, como buenos guerreros, fueron trabajando en la autoestima de ese niño,
y hoy en día es uno de los hombres más ricos del mundo. Tiene éxito y es brillante. Como pueden ver, amigos, otro caso podemos mencionar. A continuación vamos a escuchar una canción muy preciosa que se llama La canción de mi niño con autismo. Disfrútenla. Vamos a un corte y regresamos. Alquimia Radio. www.alquimiaradio.net. Alquimia Radio. Radio por Internet. Yo sé que es difícil, que no estaba en el plan, y sé que habrán llorado y también se han preguntado qué fue lo que hicimos mal. Quiéranme mucho y no sufran más, es que aún no han comprendido que del cielo han recibido la gran bendición de ser padres de un niño especial. Y es que les recuerdo, soy un ángel y al cielo a menudo me voy a jugar, y es tan bello todo y tan hermoso que les debo confesar que a la tierra me es difícil regresar. Y si ven que de puntitas voy al caminar, es que mis alitas de ángel a la voz de Dios se agitan y quieren volar. Y si notas mi mirada tan ausente, es porque Él está presente y me quedo en mi embeleso y soy feliz. No desesperen si aún no puedo hablar, es que he visto tantas cosas, todas ellas tan hermosas, que contarles yo quisiera y no sé cómo empezar. Ya no se angustien y quiéranme aún más, que lo están haciendo bien, papás. El autismo no me Evolución, transformación, ascensión, alquimia radio, renovando tu vida. www.alquimiaradio.net
www.alquimiaradio.net. Alquimia Radio, radio por internet. Así es. Mira, bueno, aquí estamos de regreso en su programa Abrir los Ojos al Amor, y como les comentaba de estos geniales hombres, geniales personas, Bill Gates, Mozart y Albert Einstein. Otro caso podemos mencionar a Susan Boyle. Susan Boyle fue una cantante que participó en un reality show y cantó, y tiene una voz preciosa. No sé cuál canción interpretó, pero la canción, la manera de interpretar es súper, porque lo hizo con el corazón. Ahí nos podemos dar cuenta, queridos amigos, que la manera en que tenemos que hacer que tenemos que definir la vida no es en base a una situación física, no es en base a una discapacidad, sino es en base a la persona, en base a lo que somos realmente, lo que somos como personas, a nuestra esencia, que somos hijos de Dios. No es que basarnos solamente en el diagnóstico del autismo. Lo que define a Albert Einstein, a Mozart y a Susan Boyle no es el autismo. Lo que define a estas personas es la capacidad tan grande de trascender y la fe que tienen. En este campo tienen que ver mucho los padres. Los padres tienen que tener un poquito más de precisión en esto, porque en lugar de verlos a ellos como víctimas, es decir, a Susan Boyle, a Albert Einstein y a Mozart y a Bill Gates, a estos 4 personajes, lo que distinguió fue que sus papás los vieron con amor, los vieron de manera objetiva y adecuada, los vieron con los ojos de Dios, es decir, abrieron los ojos al amor, como digo yo siempre, abrieron los ojos al amor para adaptarse a ellos, adaptarse a su mundo, aprender de ellos y tener la capacidad de desarrollar una conexión con ellos. Parece irónico, pero en muchas ocasiones los padres que no tienen hijos autistas, felicidades, que doy gracias a Dios por que nos están escuchando en Florida. Bendito sea Dios. Gracias por sintonizarnos. Y me da mucho gusto que estén sintonizando el programa y les esté gustando. Y como les decía, siempre estas madres que tuvieron la valentía de aceptar estos seres, estos 4 personajes que trascendieron, tuvieron la paciencia, tuvieron la prudencia, tuvieron el amor, se dispusieron a trabajar en equipo para que ese niño, ese Albert Einstein, ese Mozart, esa Susan Boyle, ese Bill Gates, fueran personas exitosas. Entonces, no tiene por qué ser una limitación el hecho de tener autismo o cualquier discapacidad. Miren, cosa curiosa les decía, mientras muchos papás que no tienen niños autistas se están preocupando, no se preocupan por tener comunicación con ellos. Al contrario, muchas veces ni los toman en cuenta, ni les preguntan qué les pasa, ni les preguntan qué les pasa, ni nada. Solamente se limitan a decirle: hola, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Hiciste la tarea? Muchas veces ni siquiera eso. Llegan a la casa, comen, se van a su cuarto, y eso es lo que le llamo yo
autismo emocional. ¿Qué es el autismo emocional? El no comunicarte. Muchos padres hacen todo lo contrario. Mientras los padres con hijos con autismo se dan a la tarea de investigar qué pasa, pero no solamente eso, se dedican a transformar la vida de su hijo y a comunicarse con ellos, con sus hijos que tienen autismo. Mientras otros, la mayoría de los papás, otros papás tienen autismo emocional con sus hijos, porque siempre está teniendo cabida esto, el aislamiento social y el reconocimiento de las emociones. Incluso papás, no sean autistas emocionales con sus hijos. Convivan, tengan presente que su hijo siente, que su hijo requiere de su atención, que su hijo está adquiriendo atención día tras día. Y a los papás de niños con autismo les quiero decir que son bendecidos por Dios al tener este tipo de niños con autismo. No se desesperen si en ocasiones se ven que los niños no avanzan. Como les digo, es una discapacidad invisible, es una cuestión neurológica, pero más allá del diagnóstico. El autismo es, en palabras de Dios, el autismo es escuchar la voz de Dios, preferir escuchar la voz de Dios a la voz de los hombres, porque la voz de Dios no juzga, la voz de Dios no critica, la voz del mundo critica, señala, bombardea, en lugar de ponerse, de sembrar palabras semilla, palabras que construyan. Al contrario, pareciera que los están juzgando, pareciera que es una cosa tan bonita, que es una cosa tan elevada, como si fuera un error. Y no es un error tener una discapacidad, cualquier tipo, en este caso el autismo, no es un error. Al contrario, es tener la capacidad emocional, la inteligencia emocional de estar constantemente luchando. Hay que ponernos en el lugar de las mamás y de estos papás especiales, porque Dios les da hijos especiales a padres especiales. Y no tengamos miedo de ellos, de los niños especiales. Son una maravilla. Con ellos aprendes lo que no te enseñan los libros, porque son talleres de vida. Los hijos son talleres de vida para los padres. Los hijos especiales son talleres de vida para padres especiales. ¿Por qué? Porque se involucran en ese taller, en ese hijo que tienen que esculpir. Los papás se vuelven escultores de nosotros. ¿Por qué? Porque se dedican a construir y a esculpir esta figura de trascendente que es el ser hijo de Dios también. Y entonces, como les digo, papás, no tengan miedo de interactuar con su hijo que tiene autismo. Atrévanse a incluirlos, porque, bueno, a continuación vamos a escuchar, nos escuchamos en el siguiente programa. Vamos a escuchar por último la canción de Martín Valverde, que está hermosa, Mi Niño Especial. Disfrútenla. Ya nos vemos el próximo martes de 9 a 10 de la mañana en su programa Abrir los Ojos al Amor. Dios los bendiga. Alquimia Radio, radio por internet.
alto y mi mente pierde su órbita exacta. Tú siempre vienes a enseñarme que cosas pequeñas son las que bastan, que aún quedan ojos transparentes donde Dios se atreve a mirarme, que la vida de por sí es muy frágil, que por tonterías no me alarme. Has llenado mi vida de música y por mucho me dejas atrás, porque cuando ya no me nace cantar, tu silencio es una gran canción, llenando de notas cada rincón, volviendo a activar mi corazón. Contigo puedo tocar mi impotencia y mis rodillas doblar, pidiéndole al Dios verdadero misericordia y piedad. Me haces recordar cuán humano yo soy, no sabes cómo te agradezco. Me has enseñado a soñar con mis pies en el suelo bien puestos. Dios te ha usado, sacando de mí la vergüenza, pues contigo no hay apariencias que guardar. Al contrario, le has puesto a nuestras vidas sal. No me da pena decirlo, es un grito de júbilo. Tengo un niño especial, tengo un niño especial. Pareces tan frágil y sin embargo a todos nos llenas de fuerzas. Lo poco que dice tu boca es un discurso que todos celebran. Lloramos, es cierto, pero es verdad que hasta el dolor tiene otra cara. Vencemos al tiempo cada segundo, nos has mostrado otro mundo. Tu pequeño cerebro hizo al mío pensar, y tus carencias me enseñan a dar. Si el cielo es de los pequeñitos, hay un pedazo de cielo en mi hogar. Y aunque es cierto que muchos no lo comprendan, no le hace total, no se puede explicar. Dios nos ha dado un honor y tú eres su embajador. Dios te ha usado, sacando de mí la vergüenza, pues contigo no hay apariencias que guardar. Al contrario, le has puesto a nuestras vidas sal. No me da pena decirlo, es un grito de júbilo. Tengo un niño especial, tengo un niño especial, tengo un niño especial, tengo un niño especial, tengo un niño especial. Evolución, transformación, ascensión, alquimia radio, renovando tu vida. www.alquimiaradio.net
Radio, www.alquimiaradio.net. Alquimia Radio, radio por Internet.